Vamos con el epígrafe 4, la herencia del Hijo de Dios. Nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Al ser la creación de Dios, es tuya, y al pertenecerte a ti, es suya. Tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. No se te salva de nada, sino que se te salva para la gloria. La gloria es tu herencia, que tu Creador te dio para que la extendieras. No obstante, si odias cualquier parte de tu ser, pierdes todo tu entendimiento porque estás contemplando lo que Dios creó como lo que eres, sin amor. Y puesto que lo que Él creó forma parte de Él, le estás negando el lugar que le corresponde en su propio altar. ¿Cómo ibas a poder saber que estás en tu hogar si tratas de desalojar al Hijo de Dios? Si tratas de desalojar a Dios del suyo, ¿podría el Hijo negar al Padre sin creer que el Padre lo ha negado a él? Las leyes de Dios existen para tu protección y no existen en vano. Lo que experimentas cuando niegas a tu Padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido a menos que Dios intervenga contra él, y cualquier limitación de tu poder no es la voluntad de Dios. Recurre, por lo tanto, únicamente al poder que Dios te dio para salvarte, recordando que es tuyo porque es suyo, y únete a tus hermanos en su paz. Tu paz reside en el hecho de que es ilimitada. Limita la paz que compartes con Él y tu ser se vuelve necesariamente un extraño para ti. Todo altar a Dios forma parte de ti, porque la luz que Él creó es una con Él. ¿Le negarías a un hermano la luz que posees? No lo harías si te dieses cuenta de que con ello solo podrías nublar tu propia mente. En la medida en que lo traes de regreso, regresas también tú. Esa es la ley de Dios para la protección de la plenitud de su Hijo. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues es en verdad el comienzo de la iluminación. Recuerda también que la negación de este simple hecho adopta muchas formas y que debes aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a albergarla dentro. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra fuera. Si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo, y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso es por lo que la culpa se tiene que deshacer y no verse en otra parte. Échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer, pues solo el ego culpa. Culparse a uno a sí mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego, y es una de sus defensas, tal como culpar a los demás lo es. No puedes llegar a estar en presencia de Dios si atacas a su Hijo. Cuando su Hijo alce su voz en alabanza de su Creador, oirá la voz que habla por su Padre. Mas el Creador no puede ser alabado sin su Hijo, pues ambos comparten la gloria y a ambos se les glorifica juntos. Cristo está en el altar de Dios, esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios, pero ven sin ninguna condenación, pues de lo contrario creerás que la puerta está atrancada y que no puedes entrar. La puerta no está atrancada
y es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. Pero ámate a ti mismo con el amor de Cristo, pues así es como te ama tu Padre. Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva, no podrá cerrarse y yo viviré eternamente. Dios es mi vida y la tuya, y Él no le niega nada a su Hijo. En el altar de Dios, Cristo espera su propia reinstauración en ti. Dios sabe que su Hijo es tan irreprochable como Él mismo, y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Cristo espera a que lo aceptes como lo que tú eres, ya que aceptes que su plenitud como la tuya propia. Pues Cristo es el Hijo de Dios que vive en su Creador y refulge con su gloria. Cristo es la extensión del amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como su Creador y en paz con Él. Bendito es el Hijo de Dios cuyo resplandor es el de su Padre y cuya gloria Él quiere compartir tal como su Padre la comparte con Él. No hay condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado que el Hijo comparte el perfecto amor del Padre, no puede sino compartir todo lo que le pertenece a Él, pues de otra manera no podría conocer ni al Padre ni al Hijo. Que la paz sea contigo que descansas en Dios y en quien toda la filiación descansa. Bueno, pues pasamos ahora a la lectura comentada. Nos dice, fijaros en el primer párrafo, que la filiación es tu ser. Cuando dice ser, yo creo que el curso se refiere al espíritu. Fijaros, cuando nosotros pensamos que nos separamos de Dios, la primera separación ficticia que pareció suceder es la de la mente y el espíritu. Entonces parece que el espíritu, el ser, el Cristo, sigue conectado con la fuente, por eso el curso nos dice que el espíritu está eternamente en estado de gracia y que es la mente la que necesita curación. Por lo tanto, nosotros somos una mente que en estado natural la mente se identifica con el espíritu. Una mente sana dice yo soy un espíritu y es 100%, como nos dice en la clarificación de términos, creo, que la mente es la herramienta del espíritu, es decir, la mente se sabe espíritu, pero nosotros en la separación nos dejamos de identificar con el espíritu y nos empezamos a identificar con el cuerpo. La primera fase con el ego, y cuando eso se materializó tomó forma con el cuerpo. Entonces la mente ha dejado de identificarse con su ser y parece como si el ser, imaginaros que fuera un espejo y que el ser estuviera al otro lado del espejo, como que no tenemos acceso, ¿no? De hecho hay otra parte del curso en la que dice que la separación hizo a la mente prácticamente inaccesible al cuerpo y totalmente inaccesible al espíritu. Entonces, nos dice ahora que la filiación, es decir, el conjunto del espíritu sería como el conjunto de almas, ¿no? Todas las almas en una bola, en un único espíritu. Y esa sería la filiación. Y nos dice, tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. Es decir, es la mente, nosotros como mente, los que tenemos que reconducirnos a darnos cuenta de que somos espíritu, no somos cuerpo, no somos ego. Y nos dice, si odias cualquier parte de tu ser, pierdes todo tu entendimiento, porque estás contemplando lo que Dios creó como lo que eres sin amor. Fijaros, la mente es una. Si yo amo esta parte de la mente, amo esta parte de la mente, amo esta parte de la mente, pero esa no, ya estoy rechazando una parte, es decir, mi mente no es íntegra. Entonces, no puedo volver a conocer a mi creador, sino que yo tengo que primero integrar a mis hermanos que los he disfrazado con mi proyección, tengo que recoger esa proyección, asumirla como propia, entregarla para poder amar a esas personas, para que nuestra mente íntegra, como una sola, pueda retornar. Y esa mente íntegra, esa es la filiación. Nos dice aquí en el segundo párrafo, ¿podría el Hijo negar al Padre sin creer que el Padre lo ha negado a él? Fijaros que aquí nos está diciendo lo que en realidad sucedió. Nosotros negamos al Padre y al negarlo a Él, pensamos que Él nos había negado a nosotros. Dice, lo que experimentas cuando niegas a tu Padre es para tu protección. Esto es muy curioso, porque después nos lo va a aclarar. Nos dice, cualquier limitación de tu poder
no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Digamos que muchas veces se dice, es que Dios permite el sufrimiento. No, es que no es que permita el sufrimiento, es que en su nivel de frecuencia, por así decirlo, no lo ve, porque están en dos niveles, es lo que explicábamos el otro día. Si sintonizas la FM 108 y tú estás aquí escuchando la 95, no escuchas la 108, ¿vale? Pero eso, lo que tú experimentas aquí en la frecuencia 95, cuando niegas a tu padre, si no estarías experimentando la 108, cuando experimentas la 95, que es ese sufrimiento, eso que experimentas es para tu protección. Porque Dios creó a su hijo libre y no lo puede conocer si no es libre. Entonces, cualquier limitación del poder de la mente, aunque nosotros la estemos usando contra nosotros mismos, la estemos usando para atacarnos, Dios no nos puede impedir eso, porque entonces estaría limitando nuestro poder. Entonces, nuestro poder es libre y nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta de que estamos usando el poder contra nosotros mismos y usarlo a favor. Y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos va a dar las respuestas y el que nos va a guiar. Pero no vale esto de decir, Padre, sácame de aquí, aunque sea contra mi propia voluntad, porque no tiene sentido, porque eso sería destruir tu mente. ¿Vale? Entonces tenemos nosotros que emprender ese camino de retorno y con la ayuda del Espíritu. Dice, recurre al poder que Dios te dio para salvarte y únete a tus hermanos en paz. Siempre nos está haciendo hincapié en eso, que tenemos que ir con el hermano. Así que hay que estar muy atento cada vez que rechacemos a cualquier parte de la afiliación. Y ya sabemos que el rechazo es la típica punzada que te da en el pecho, en el estómago, una punzada de dolor. Ahí ya sabes que hay algo que estás rechazando y tienes que abrir tu mente para aceptar, entregar esa proyección y perdonar lo que haya que perdonar ahí. Dice en el párrafo 3, limita la paz que compartes con él y tu ser se vuelve necesariamente un extraño para ti. Fijaros lo que comentaba arriba. Cuando nosotros nos opusimos a Dios, es decir, limitamos la paz que compartíamos con él, nuestro ser, nuestro espíritu se volvió un extraño. Es como que, lo que os decía antes, como si ahora estuviera al otro lado del espejo. La mente estuviera a este lado, aquí hubiera un espejo y al otro lado estuviera el ser. Porque el hecho de negar a Dios hace que nuestro ser se vuelva un extraño para nosotros. Y dice, ¿le negarías a un hermano la luz que posees? No lo harías si te dieras cuenta de que con ello solo podrías nublar tu propia mente. En la medida en que lo traes de regreso, regresas también tú. Esa es la ley de Dios para la protección de la plenitud de su Hijo. Entonces, fijaros, estamos frente al espejo, la mente, el espejo, y al otro lado del espejo está el ser. Y ahora, sobre ese espejo yo he volcado toda mi proyección, mis culpas, mis decretos de castigo, todo lo que no considero como propio, lo que quiero rechazar, lo he escupido ahí. Entonces, yo tengo que reconocerme en ese espejo como el ser, reconocer que soy el espíritu, pero está muy empañado, muy nublado con toda esa proyección. Entonces, primero tengo que ir recogiendo lo que yo salpiqué en el espejo, toda esa proyección, ir recogiéndola y entregándola, recogiéndola y entregándola. Y entonces, en esa misma medida, me estoy trayendo de regreso al ser del otro lado del espejo hacia aquí, ¿no? Y dice, en la medida en que lo traes de regreso, regresas también tú. Esto es lo interesante, no se trata de traer al ser aquí al mundo, sino que a la medida que tú traes a tu ser de regreso, también comienzas el camino de vuelta al cielo. Dice, esa es la ley de Dios para la protección de la plenitud de su Hijo. Lo que decíamos antes, la mente es una, la plenitud, la mente entera, por lo tanto, tenemos que ir recogiendo esas proyecciones, quitándole los disfraces que le hemos puesto al Hijo de Dios en diferentes personas, al que le hemos puesto el disfraz de maltratador, al que le hemos puesto el disfraz de mala persona, irlos recogiendo para desempañar ese espejo, para poder ver al ser en cada uno de nosotros. Aquí lo percibimos como fragmentado, ¿no? En esos espejos que tanto se habla de la ley del espejo. Pero cada espejito forma parte del espejo total. Y cuando tengamos el espejo total, cuando esté todo perdonado, todo el espejo desempañado y todas las piececitas juntas, toda la afiliación, entonces desaparece el espejo y ya nos identificamos plenamente con el ser. Dice, solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. Esto es muy importante y lo va a decir ahora más adelante, aquí en el párrafo 4. Dice, solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. La negación de este simple hecho adopta muchas formas y debes aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Cada vez que pensamos que lo que nos está quitando la paz es causa externa, hay que oponerse a eso, porque nos dice que la negación de este hecho, de que solo yo puedo privarme a mí mismo de algo, adopta muchas formas, y es verdad.
vas a pasar por alto o vas a perder muchas oportunidades de perdonar porque te vas a justificar de no, es su propia proyección, yo no tengo nada que ver con eso. Vale, pero si te quita la paz, eso, tienes que saber que no te quita la paz eso, que tú te estás privando a ti mismo de la paz. Y como niegues este hecho, estás perdido. Entonces, aprende a reconocer todas esas circunstancias en las que parece que la privación de la paz viene por causas externas y reconoce que eres tú quien está decidiendo privarte a ti mismo de la paz en ese momento. Porque si no, ya empieza el juicio, la culpa y ya empezamos otra vez en el bucle. Y te dice que te opongas a ellas sin excepción y con firmeza. Dice, esto que yo estoy viendo no puede ser, no es real. Espíritu Santo, dame otra interpretación porque estoy viendo locuras. Nos dice también, nos advierte, las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra fuera, existe una marcada tendencia a albergarla dentro. Fijaros, esto es lo que hace el ego, ¿no? Por defecto, va a echar siempre culpa afuera. El ego quiere perpetuar la culpa, entonces siempre va a haber factores externos que son culpa, que son los responsables de que a mí me vaya mal. Ahora, cuando yo me hago responsable de eso, como nos decía arriba, ¿no? No voy a negar el hecho de que solo yo puedo privarme a mí mismo de mi paz, entonces digo, voy a aprender a reconocer esto y voy a dejar de echar culpas fuera. Y entonces, aunque mi ego me esté diciendo, mira lo que te ha hecho, yo voy a decir, no, yo me hago responsable. ¿Qué hace el ego? Dice, sí. Dice, vale, pues ya no es culpable, ya eres culpable tú. O sea, lo que hace es dejar de volcar la culpa allí y ahora te dice, pues ahora, para ti. Y esto, aquí nos está diciendo que tampoco tenemos que transigir con eso, porque ni el otro es culpable ni yo tampoco. Tal mentira era cuando te das cuenta de que la culpa que tú has volcado fuera es falsa, claro, el ego te la va a intentar echar a tu tejado, como que ahora la culpa es tuya. Pero ahí también tienes que poner el pie en pared y decir, no, ni la culpa que yo veía fuera es verdad, ni la que yo ahora veo en mí es verdad tampoco. Y dice, al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra fuera. Vale, entonces, yo sentirme culpable es la misma estupidez que yo echar la culpa al otro. Porque lo que queremos eliminar es la culpa. Y la culpa, per se, no tiene sentido, pero aquí estamos como pez en el agua, pues nosotros pez en la culpa, ¿no? Pero, a ver cómo lo explico. Fijaros, para tú ser culpable de algo tienes que haber hecho algo a conciencia. Y todos tenemos aquí experiencias de que hay cosas que no queremos hacer y las hacemos, porque parece que en ese momento no tienes otra elección. Bueno, parece no, en ese momento no tienes otra elección, porque estás escuchando al asesor equivocado que te dice, haz esto, haz esto, haz esto, y tú vas y lo haces. Y con tu estado de conciencia en ese momento no puedes hacer otra cosa. Es que no tienes más opciones. No tiene, el personaje este que es, no tiene libre albedrío, ¿vale? Y la mente global, es verdad que se ha hecho daño a sí misma, pero únicamente a sí misma, porque no puede producir un daño fuera de sí misma. Con lo cual, no hay motivo para sentirse culpable en ningún caso. El personaje no puede sentirse culpable porque no tiene libre albedrío, está plenamente dominado por el ego, entonces no tiene ningún tipo de sentido la culpa, lo veamos por donde lo veamos, ¿no? Y nos dice eso, que al principio es difícil darse cuenta, y tanto, de que es lo mismo, ¿no? Y eso, y entonces, eso, estad muy atentos, ¿no? Os vais a dar cuenta porque en el momento que vosotros tomáis la decisión de dejar de proyectar la culpa fuera y cortáis ese grifo, de repente la gente os va a empezar a pedir explicaciones y de repente parece que os están juzgando todo el día y de repente os echan la culpa a vosotros de todo, ¿no? Esto puede pasar, o por lo menos en mi experiencia puede pasar. Entonces, en ese momento tenéis que estar atentos y decir, si alguien viene, empiezan a venir personas a reclamarte, a echarte culpas, es el ego que te está intentando cargarte la culpa y que se la estás comprando, porque si no, no pasaría. El que se da cuenta de que ni la culpa afuera ni la culpa dentro es real, no le pasan estas cosas. Pero a veces es eso, cuando uno quiere dejar de culpar a los demás, de repente parece que los demás le empiezan a culpar a uno y es justamente porque el ego ha cambiado de estrategia. Como ya ve que no puedes echarla fuera, pues ahora dice, pues ahora te la vas a comer tú, ¿no? Fijaros, en el quinto párrafo nos dice, si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo. Lo que decíamos, ¿no? Tenemos al ser, a nuestro ser, que somos nosotros, al otro lado del espejo, el espejo súper empañado de proyección y fragmentado. Entonces yo veo trocitos. Cada trocito de espejo es un hermano. Y entonces yo lo culpo a un trocito del espejo, a una persona, la culpo de que yo no tengo paz. Pero fijaros, yo estoy apuntando al espejo, pero es que detrás del espejo está mi ser. Entonces me estoy culpando a mí. Dice, no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos.
porque es la misma mente, ¿no? Dice, por eso es por lo que la culpa se tiene que deshacer y no verse en otra parte, ni fuera ni dentro. Deshacer. Dice, échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer. Pues solo el ego culpa. Cuando yo me estoy culpando, estoy en el ego, no estoy en el espíritu. Si no estoy en el espíritu no me puedo conocer. Y cuando estoy culpando a otro, lo mismo, es el mismo movimiento, hacia afuera o hacia adentro. Pero si veo culpa, estoy con el ego, estoy de copas con el ego. Dice, culparse uno a sí mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego. Y es una de sus defensas, tal como culpar a los demás lo es. Culparme a mí o culpar al otro es una defensa del ego. Así que ya sabéis, cuando os estáis echando la culpa de algo, estáis con el ego. Cuando se la estáis echando a otro, estáis con el ego. Dice en el párrafo 6, Cristo está en el altar de Dios, esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Y aquí es lo que decíamos, ¿no? El espejo y detrás está el ser, Cristo, que está plenamente conectado con la fuente. Somos nosotros los que lo vemos desde el lado falso del espejo. Dice, y está esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Está esperando para que retornes con tu espíritu como un ente íntegro, mente y espíritu. Dice, pero ven sin ninguna condenación, pues de lo contrario creerás que la puerta está atrancada y que no puedes entrar. Eso es lo que nos pasa cuando acarreamos juicios, aunque no nos demos cuenta, perdemos la paz y si estamos condenando a alguien, no podemos pasar de la FM 95 a la FM 108. Tenemos que resintonizar el dial. Y dice, ven a mí que la mantengo abierta para ti. Fijaros, esta es una de las grandes aportaciones de Jesús. Cuando, antes de que se iniciara el proceso de expiación, aunque la expiación en sí está desde el principio de los tiempos, Jesús fue el que la emprendió. Jesús lo que hizo fue tener la suficiente fe para atravesar el miedo. Y fijaros que él lo hizo sin tener una voz en su mente, porque él atravesó el miedo a base de fe, a base de confianza, y ahora descendió al Espíritu Santo hasta aquí para que nos pueda servir a nosotros. Y él es quien mantiene abierta la puerta para que nosotros podamos pasar. Cuando, por ejemplo, alguien se sumerge en el inconsciente por cualquier tipo de cosa, porque se abre una puerta, porque toma una determinada sustancia, se encuentra el miedo así, a lo bruto, y es una experiencia muy fuerte. Y lo que hizo Jesús fue en ese camino, en esas tinieblas, en ese camino tan tenebroso, él abrió una zanja, un puente, por el que nosotros podemos cruzar. Y entonces conectó la parte del Espíritu Santo que no había llegado hasta aquí, para que, nosotros nos podemos tomar de su mano y vamos por la senda recta, en vez de tener que enfrentarnos a los miedos, a la culpa y al sufrimiento. Por eso nos dice Jesús que la suya fue la última jornada inútil, porque ahora Jesús está en nuestra mente y nos sirve de guía. Y nos lleva por la senda ya, por el camino trillado que él hizo. Dice, ven a mí que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva no podrá cerrarse y yo viviré eternamente. Y dice, en el altar de Dios, Cristo espera su propia reinstauración en ti. Y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Fijaros, tenemos que apreciar a todos los hijos de Dios. Y esto ya sabemos que no es algo que se consigue diciendo voy a apreciar, porque eso es tapar un rechazo con un rechazo al rechazo, ¿no? Es como todavía más denso que el rechazo en sí, sino es pedir ayuda para ver esto con amor, para ver esto con el espíritu, para que el ego no me arrastre a la máxima densidad. Y bueno, esto es todo lo que quería comentar de esta lectura. Ya sabes, si tienes algún comentario, me lo pones aquí abajo. Y nada, muchas gracias, espero que te haya gustado.